grande en misericordia para con todos los que te invocan, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan, Señor. Ante ti, porque eres bueno, tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y a consolarme. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno, tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures y habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú.
Buenas tardes, hermanos. Dios quiera bendecirnos, iluminarnos y ayudarnos en el día de hoy para, una vez más, por la gracia de Dios, poder compartir parte de las Sagradas Escrituras que tanto bien le hacen a nuestra alma y que verdaderamente necesitamos para seguir transitando en este camino que Dios nos ha establecido para que lo podamos transitar no solo, sino con la ayuda del Señor, con la guía de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Les voy a pedir que oremos un momento para poder encomendarnos en las manos del Señor, para que Dios pueda abrir nuestro entendimiento y podamos comprender verdaderamente lo que el Señor quiera enseñarnos en el día de hoy. Nuestra alma tiene sed, está hambrienta de la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a intentar en el día de hoy, pidiéndole a Dios que por su gracia y por su misericordia nos dé de su revelación, de su conocimiento, de su sabiduría, de su entendimiento, para que sea fructífera esta palabra en nuestras vidas. Les voy a pedir que oremos, recordando también a aquellos hermanos y hermanas que normalmente piden oración, ¿sí?, por aquellos sus familiares enfermos, aquellas personas que están atribuladas y angustiadas. Vamos a orar. Les voy a pedir por favor que lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta gran misericordia que cada día tiene para con nosotros, dándonos una vez más esta oportunidad de poder estar atentos a su palabra, para que podamos ser educados, enseñados, guiados, bendecidos, para que usted, Señor, pueda obrar poderosamente en nuestras vidas. Por favor, le pido. También le suplico por cada uno de los oyentes, aquellos que van a oír después, que usted obre también en los corazones, en las almas de aquellos oyentes que están necesitados, aquellos que están atravesando momentos difíciles aquí en la tierra, tanto de salud como de problemas, necesidades. Pero lo más importante que usted nos ofrece a través de su palabra es la salvación de nuestra alma. Por eso le rogamos, por favor, que su Santo Espíritu pueda dirigirnos, iluminarnos y ayudarnos, para que al hablar usted pueda verdaderamente poner palabras de sabiduría, de inteligencia, de revelación en mi boca y en la boca de cada uno de aquellos que van a predicar, han de llevar esta palabra de verdad y de justicia a tantas personas. Por eso también le pido, Señor, que usted los unja con su Santo Espíritu, usted los guíe a toda verdad y a toda justicia. También le pido, por favor, que usted pueda sanar al que está enfermo en su casa, en el hospital, aquel que está con problemas familiares, físicos, sentimentales. Usted tiene poder para sacarnos al lugar espacioso. En sus manos encomiendo mi vida y la vida de cada uno de los oyentes, esperando que usted, Señor, pueda sacarnos al lugar espacioso. Te lo pido, por favor, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios nos quiera iluminar en el día de hoy. Creo que es así porque Dios quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento, y para esto vamos a buscar, por favor, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, vamos a leer en el versículo número 6, Hebreos capítulo 11, versículo número 6, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que podemos agradar a Dios, podemos verdaderamente mover de alguna manera el corazón de Dios por la fe. ¿Qué es la fe? La fe, dice la Biblia, si usted lee versículos anteriores,
en el capítulo 11, versículo 1, habla con respecto a qué es lo que es la fe. La fe no es algo material. La fe es una acción, la fe es un mover del espíritu, es una convicción, como dice aquí la Escritura, con respecto a aquellas cosas que no se ven, que oímos y creemos que van a suceder en un futuro. Dice entonces, leemos para que podamos entender qué es la fe con la cual podemos agradar a Dios. 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe entonces es la certeza, ¿sí? La certeza de lo que se espera que va a suceder, que va a venir. ¿Sí? La convicción de lo que no se ve, aquellas cosas que nos dijeron, aquellas cosas que habló el Señor Jesucristo en su tiempo y que para muchos les es muy grande poder entender estas cosas porque lamentablemente al no verlas, al no entenderlas, estas cosas uno no las puede imaginar en este plano terrenal, pero estas cosas suceden en el plano espiritual, suceden en ese mundo espiritual donde en su momento todo lo que se hizo de lo que no se veía por la palabra de Dios. Y seguimos leyendo, por favor, y seguimos leyendo desde versículo 1 al 6, dice la Biblia, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como vemos aquí, para poder agradar a Dios, tenemos que tener fe. ¿Fe en qué? En su palabra. Creer qué cosa, lo que Él nos dijo, sus promesas. Ahí es donde agradamos a Dios. Ahí es donde Dios ve nuestra confianza, ¿sí? Y verdaderamente estamos convencidos y hemos creído a todo lo que nos han dicho con respecto a su evangelio. Y algo muy importante que vamos a ver hoy, la palabra de Dios nos invita a tener fe porque, como dice aquí la Escritura, por medio de la fe agradamos a Dios, ¿sí? Por medio de creerle a su palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, es necesario que si nos queremos acercar a Dios, tenemos que creer que hay Dios. Pero aparte de esto, como dice la Biblia, en la última parte de este versículo dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios premia la fe. ¿Amén? Dios recompensa, galardona, premia la fe al que le busca. ¿Sí? Dice, es galardonador, premia, recompensa al que le busca. O sea que hay dos cosas que tenemos aquí. Una es creer que Dios existe, que hay Dios, ¿sí? Como dice la Escritura, cree este hombre, esta mujer, que hay Dios y que ese Dios a quien buscamos galardona, premia, ¿sí? Recompensa la fe de aquellos que le creen como está escrito, porque normalmente y lastimosamente
Hay muchas personas que han creído a las palabras de los hombres, han creído a las promesas de los hombres, han creído a las profecías de los hombres, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Recordemos, en estos días hemos dicho, el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque de alguna manera todos, de alguna manera creemos en Dios, pero debemos creer que hay Dios, pero que hay Dios como dicen las Escrituras. Y si creemos lo que dice Dios, si creemos lo que dice la palabra, Dios premia, galardona, ¿sí?, recompensa la fe de aquel que le busca, ¿sí? Muchos lamentablemente no buscan a Dios porque no creen que Dios lo va a recompensar, no creen en sus promesas, no creen en aquello que Dios le dijo. Dios, el Señor, dijo que había una vida eterna y que Él iba a preparar lugar en el cielo para que todos estemos allí con Él. Eso debemos creerlo, eso es una verdad. Lo dijo el Señor, quien no miente, porque Él es la verdad. Pero hay muchos que no le buscan, dicen, no, eso es una locura, eso es algo que escribieron los hombres en la Biblia, en ese libro. Sí, es verdad, estas cosas las escribieron hombres, pero hombres que fueron inspirados por Dios, porque ninguno de estos varones hablaron por su propia cuenta, ni escribieron por su propia cuenta, sino que siendo inspirados por Dios, escribieron, profetizaron, llevaron a cabo esta obra que Dios les dio para hacer. Por eso que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que tengamos esta fe puesta, depositada en aquel que premia al que tiene fe, al que le cree al Señor. Vuelvo a repetir, hay muchos que piensan o creen que no van a ser recompensados, que no van a alcanzar todo aquello que dice allí, que es, pareciera una locura, pareciera irreal. ¿Será así? Hay muchas cosas que hemos oído o visto, y hay muchas cosas que están mal. Hemos oído cosas que nos han dicho que no son las correctas, y hemos visto cosas que no son verdaderas. Por ejemplo, una de las cosas que normalmente el hombre piensa, que los ángeles tienen alas. Y la Biblia no dice que los ángeles tienen alas. Los ángeles son varones, dice la Biblia. Son varones. Vuelan, pero no necesitan alas para volar. Los que sí tienen alas son los querubines, los serafines. Pero los ángeles son varones. Por eso que la Escritura dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Entonces, si yo medito en la palabra de Dios, ¿cuánto verdaderamente sé de la palabra de Dios o de lo que está escrito? Yo digo que creo en Dios. ¿Cuánto sé de lo que verdaderamente está escrito? De lo que dice Dios. Dios galardona, Dios premia, Dios recompensa la fe de aquellas personas que le creen a Dios, de aquellas personas que lo buscan a Dios. Amén. Dios premia la obediencia a su palabra. Dios premia, recompensa, honra a aquel que le cree, dándole, según su voluntad, lo que le pide, si es esa voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el libro de Mateo vamos a ver un ejemplo de las cosas que normalmente pasan hoy aquí en la tierra. Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Vamos a ver el versículo 25.
al 34. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Así como vemos aquí en este ejemplo que ponía nuestro Señor Jesucristo, que esto es algo que sucede aquí en la tierra a todos los hombres. El hombre se afana, ¿sí? Afanarse es estar desmedidamente ocupado o preocupado por algo que lo limita o le impide ocuparse en otras cosas, y principalmente en las cosas espirituales. Por eso, como dice aquí la Escritura, nosotros buscamos y nos preocupamos en demasía por las cosas terrenales, por las cosas que perecen, ¿sí? Buscamos, como dijo el Señor, qué nos vamos a vestir, cómo nos vamos a vestir, qué nos vamos a poner, qué vamos a comer o qué vamos a beber. Y pone dos ejemplos. Pone el ejemplo de esta flor, ¿sí? Están en el campo, ¿sí? Como este lirio del campo, como dice el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ustedes vieron personas que se ocupan tanto de su vestimenta que gastan fortunas en estas cosas. Ya no se quieren poner dos veces la misma prenda porque los demás, ¿cómo lo van a ver? Y están más ocupados, están más preocupados, están más afanados en cómo lo ve el prójimo y no cómo ve Dios sus obras, como veíamos ayer. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Por qué la persona se afana tanto en la vestidura? Para cubrir el cuerpo, pagar miles de dólares o miles de pesos cuando lo pudiéramos hacer con una linda prenda, un lindo color, a bajo costo. Pero claro, la gente hoy en la sociedad se ocupa y se afana en tener la mejor marca, la mejor prenda, como si lo hiciera mejor persona. La mejor zapatilla, el mejor pantalón, la mejor camisa, el mejor vestido.
como si teniendo lo más caro sería más importante o sería mejor que los demás. Eso es un engaño, porque uno, el hombre o la mujer, será verdaderamente una buena mujer o un buen hombre, no importando lo que lleve como marca de ropa o como marca de calzado. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. O sea que no se conoce por lo que visten. Jesús ya en su momento desenmascaró a los fariseos y les dijo: sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy bien, muy lindos, pero por dentro son o tienen huesos de muertos. ¿Por qué el hombre se ocupa y por qué el hombre se afana en esto que lamentablemente le ocupa mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo? Y dice la Escritura en el versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón, el hijo de David, muy rico, muy sabio, ¿sí?, mucha sabiduría, mucha inteligencia de parte de Dios, con toda la gloria que él tenía, dice el Señor, porque estas palabras salieron de la boca de nuestro Señor, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de los lirios, se vistió como uno de ellos, como esa florcita que muchas veces no se le da importancia. Y si la hierba del campo, dice el versículo 30, que hoy es y mañana cuando se seca es echada al horno, se quema, si a esta hierba, a esta flor, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El hombre, en vez de poner su fe, su confianza, para que Dios lo premie, lo galardone, para que Dios lo recompense, lo honre, lo exalte, a través de la fe puesta en la palabra de Dios, se ocupa, se afana en aquellas cosas terrenales. Por eso, como dice aquí la Escritura, debemos creer que si Dios viste así algo que es con menos valor que nosotros, con menos valor que los hombres, con menos valor que las mujeres, si Dios viste así a algo que tiene menos valor que su creación, el hombre, si la viste así, ¿cuánto más a nosotros? Y aclara, hombres de poca fe, ¿sí? Y añade en el versículo 31, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Por qué dice los gentiles? Porque los gentiles no tienen Dios, tienen sus dioses, que son totalmente apartados del verdadero Dios Jehová de los ejércitos. Tienen imágenes, tienen dioses ajenos a Él. Ya Dios lo dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al no tener Dios, al no tener la esperanza, la confianza, esta fe depositada en Dios, la gente se ocupa desmedidamente, se afana en aquellas cosas en las cuales no debiera, como dice aquí la Escritura, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero dice el Señor Jesucristo, dijo, que nuestro Padre que está en los cielos sabe que tenemos necesidades de estas cosas. Tenemos que creerle a Dios y buscar sus promesas. Y añade en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. O sea, tenemos que ocuparnos en primer lugar en buscar a Dios. Por eso, como leíamos al principio, allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia, es pues la fe, la certeza, la convicción. Tenemos que tener esta certeza y esta convicción de lo que dice Dios es verdad, va a acontecer, va a suceder. Y las demás cosas y vendrán por añadidura. Tengo que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Creamos, debemos creer que vamos a ser recompensados
si buscamos a Dios, si buscamos el reino de Dios y su justicia, si buscamos el hacer su voluntad. ¿Cuál es o qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer lo que está escrito. Por eso es que es muy importante e interesante ir a las Sagradas Escrituras. Y si no entiendo, preguntarle a alguien que nosotros entendamos o veamos que sabe un poco más. Porque es para nosotros de vital importancia buscar a Dios. Las demás cosas van a venir por añadidura. ¿De qué nos servirá, como dijo el Señor, tener todos los tesoros del mundo? Tener todas las cosas terrenales, dinero, posesiones, si esta noche vienen por mi alma. Y lo que he acumulado, lo que he hecho, en lo que me he esforzado, en lo que me he afanado, ¿de quién será? ¿Qué he hecho para el reino de Dios? Muchas personas trabajan de tal manera para hacer su jubilación. Perfecto. No está mal. Pero se afanan solamente en esto. Muchas personas están solamente buscando lo terrenal. ¿Y lo espiritual? La palabra de Dios, el consejo de Dios, lo han dejado de lado por ocuparse desmedidamente en estas cosas que no son verdaderamente importantes. Porque no todo lo terrenal es tan importante para dejar de lado a Dios. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás lo necesitamos, sí. Y Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Lo sabe muy bien. Pero debemos buscar primero a Dios. Debemos creer en sus promesas. Debemos creer en su palabra escrita. Porque es allí donde vamos a obtener la recompensa eterna. Dios premia, Dios recompensa, Dios galardona la fe de aquellos que le creen a su palabra. ¿Sí? Dice también la Escritura en Lucas, capítulo 11, por favor. Lucas, capítulo 11, vamos a ver en el versículo número 42. Lucas 11, 42, por favor. Mas hay de vosotros, les decía a los fariseos, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y la hortaliza, toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? Hay muchas personas que lamentablemente están afanadas, ocupadas, ¿sí?, en cumplir con muchas cosas terrenales, físicas, que son o se hacen visibles ante los ojos de los demás, que era lo que hacían los fariseos. Hacían cosas que veían los demás, porque esto hay que hacerlo, sí, hay que diezmar y ofrendar, pero lo hacían de tal manera que ellos dejaban de lado algo, como dice aquí la Escritura, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y el Señor dice, esto te era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora lo voy a pasar a explicar. Primero vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo 23, que habla de lo mismo. ¿Sí? Mateo capítulo 23, versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos. Aquí amplía. ¿Sí? Escribas y fariseos hipócritas, falsos. Porque diezman la menta y el eneldo y el comino. Y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? A estas personas, fariseo, el escriba, que hacían muchas cosas para ser vistos de los demás, para ser vistos de los hombres. Dice la Biblia que ellos
hacían esto, sí, es verdad, ellos diezmaban, ¿sí? Las cosas, aún no se les pasaba por alto nada, pero absolutamente nada de lo que tenían que diezmar. Diezmaban, veíamos en Lucas, la ruda y toda hortaliza, y aclara el libro de Mateo, la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, ¿sí? La justicia, la misericordia y la fe. Y Lucas decía que dejaban lo más importante o algo necesario. Pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Es necesario que nosotros diezmemos, como dice aquí la Escritura, sí, pero sin dejar de lado lo más importante, que es obedecer la palabra de Dios. Hay mucha gente que cree que Dios le debe. Hay mucha gente que Dios le debe, por eso que he oído a muchos que dicen, le voy a reclamar a Dios su promesa. Cuando uno reclama algo es porque le pertenece. Cuando uno reclama algo es porque es de su propiedad. Reclamarle a Dios ¿qué? Dios no nos debe nada. Dice la Biblia que es necesario trabajar, sí. Es necesario que el hombre tenga su techo, si le dan las fuerzas, tener posesiones y dinero y demás, sí, perfecto. Dios no está en contra de esto. Dios no está en contra del rico, Dios no está en contra del pobre. Dios dice, esto te era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. Porque hay mucha gente que se concentra solamente en lo terrenal, en lo físico, y lo espiritual, lo que no se ve, lo que ve solamente Dios, porque el llevar, por ejemplo, como hacían los fariseos en aquel tiempo, su diezmo, que consistía no solamente en dinero, sino también en frutos, en hortalizas, ¿sí? En sus animales, los llevaban y eran vistos por los demás. Decían, estos diezman. Pero dejaban de lado algo que los demás no veían, pero que sí lo veía Dios, y en sus frutos se manifestaban. No eran justos, no tenían amor de Dios y no tenían misericordia. Por eso, hermanos, busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. No estamos diciendo que no hay que buscar lo demás. No estamos diciendo que no hay que vestirse, que no hay que comer, que no hay que beber, que no hay que tener una casa, un trabajo, que no hay que tener una bicicleta, una moto, un auto. No estamos diciendo eso. Hagámoslo según nuestras fuerzas, pero no dejemos a Dios sin dejar de hacer lo otro, dice Jesús. ¿Y qué es sin dejar de hacer lo otro? Es sin dejar de hacer justicia, misericordia, verdad, sin dejar de amar a nuestro prójimo, ¿sí? Como dice la Escritura, que dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hay mucha gente que no le cree a Dios. Ellos creen en ellos. Ellos dicen, si yo no voy a trabajar, Dios no me va a dar dinero. No van a llover los billetes del cielo. Pero Dios le da salud para que vaya a trabajar. Dios le da la fuerza para ir a trabajar. Dios le da la facultad para tomar esa determinación de ir a trabajar también. Por usted y por su familia. ¿Es necesario hacer estas cosas terrenales, físicas? Sí. Porque tenemos necesidades de vestirnos y de comer y beber. Pero no dejemos de lado la fe. No dejemos de lado a Dios. No dejemos de lado el obedecer las cosas espirituales. Porque es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Porque si no nos vamos a encontrar, como muchas personas, que justifican su falta de fe, justifican su falta de oración, justifican su falta de lectura, justifican su falta de santidad o de
obediencia a la palabra de Dios porque están afanados en su trabajo, están afanados en su hogar, están afanados en sus proyectos. La Biblia dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y también otra palabra, como dice Juan, el Evangelio de Juan, la epístola de Juan, perdón. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. ¿Sí? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero así como prospera tu alma. O sea, Dios no está en contra de esto. El tema es que muchas personas, por dedicarse a su trabajo, por dedicarse a su familia, o por dedicarse a sus hijos, que no estamos diciendo que no hay que dedicarse. Sí, es necesario hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Muchos se han dedicado a estas cosas terrenales, físicas, humanas, y han dejado de lado a Dios. Hasta que les viene el problema, la dificultad, hasta que les viene la desgracia. ¿Podemos hacer esto? Sí, pero sin dejar de hacer lo otro. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y creer que Dios sabe, conoce de las necesidades que yo tengo. ¿Amén? En Romanos capítulo 8, por favor, Romanos capítulo 8, vamos a ver en el versículo 12, dice la Escritura, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos los deudores. ¿Sí? Nosotros somos deudores porque todo lo que hagamos era necesario hacerlo. Muchas personas, vuelvo a repetir lo que decía hace un ratito, como que le piden a Dios y le reclaman como que Dios le debe. Señor, yo oré hoy. Señor, yo ayuné. Señor, yo leí. Yo me santifiqué. O sea que voy a obtener. Y Dios nos puede decir, esto tenías que hacerlo. Dios no nos debe nada. Dios no es deudor de nadie. Nosotros somos los deudores. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, decía el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Y somos deudores no al hombre. Somos deudores no a la carne. ¿A quiénes entonces o a quién somos deudores? Somos deudores a Dios. Entonces no debemos vivir como los demás, sin Dios, sin esperanza y en la carne, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Somos deudores no al hombre, que al que honra, honra y al que respeto, respeto, sí, amén. Pero somos deudores a Dios. Dios es el que cada mañana renueva su misericordia sobre nosotros para que estemos en pie, para que tengamos vida, para que tengamos salud y hagamos nuestras cosas, nuestros proyectos, nuestras actividades. A Dios le debemos. Él nos da la vida. A Dios le debemos la vida. Él pagó por nosotros. A Él le debemos nuestra salvación. En Lucas, capítulo 17, por favor. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a ver Lucas 17, en el versículo número 10, por favor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho, dice la Escritura, todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que nosotros, cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos pidió, Dios no nos debe nada. Porque debemos decir, siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, lo que debíamos hacer, lo hicimos. Nosotros somos los deudores. Por eso que siempre tenemos que ir a la oración con respeto al Dios Todopoderoso. Con respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es Señor. Él se merece nuestro respeto y nuestra honra.
tenemos que pedirle por favor y por misericordia. No apoyados en nuestras justicias o en nuestras obediencias a la palabra, sino apoyados en sus muchas misericordias. Dios no nos debe nada, porque cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos pide a través de su palabra, tenemos que decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Como aquí dice la Escritura, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Debíamos. Estábamos en deuda. Debíamos hacer eso. ¿Lo hicimos? Sí. Dios no nos debe nada. Nosotros seguimos siendo deudores al Señor. Y para finalizar, busquemos, por favor, en el libro de Lamentaciones de Jeremías, está entre Jeremías y Ezequiel. Entre Jeremías y Ezequiel está el libro de Lamentaciones, ¿sí? Y buscamos en el capítulo 3 de Lamentaciones, por favor. Capítulo 3, versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Por la misericordia, ¿sí?, de Dios, nos deja entender, nos deja saber que, como vemos aquí, nuestra alma, aunque muchas veces nosotros no la llevemos a Dios, espera en Dios nuestra alma. Oh alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, a David. Como vemos aquí, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Nuestra alma tiene sed de Dios, tiene hambre de Dios. Nuestra alma le pertenece a Dios. Recordemos que la Escritura dice, mías son las almas. Todas las almas son mías. Todas las almas son de Dios. El alma del Padre, el alma del Hijo. Todas las almas son de Dios. Y Dios quiere que todos se salven. Ahora, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios no es malo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice la Escritura, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Usted que está escuchando hoy, si busca a Dios, busca al Dios de la Biblia. No busque al Dios de los hombres, no busque al Dios de las iglesias. Busque al Dios de la Biblia, a este Dios de la Biblia que ama su alma. Y dice la Biblia que bueno es Dios, bueno es Jehová, al alma que le busca. Amén. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. O sea, la fe, la certeza, la convicción. Si esperamos en él, Dios verdaderamente recompensará nuestra fe. Y dice el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios sabe lo que hace con nosotros. Dios sabe lo que hace con usted, sabe lo que hace conmigo. Esperemos en silencio la salvación de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Hay muchas cosas que debemos entender a través de la palabra. No importa la situación que estemos atravesando, ¿sí? Seguramente hay muchas personas que están atravesando por momentos difíciles que no desearían atravesarlos ni tampoco se los darían a otra persona. Si le buscamos de todo corazón, lo hallaremos. No importa la situación, ¿eh? Si usted le busca como alma necesitada de Dios, lo va a hallar. Porque el Señor dijo que el que busca halla. Pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios y sus promesas. Porque estas promesas son en Él sí y en Él amén. Estas se van a cumplir, se van a llevar a cabo en su momento. Dios premia la fe. Dios galardona, recompensa la fe de aquel que se acerca confiadamente hasta el trono de su gracia.
para hallar socorro para el oportuno, para hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hermanas, personas que están escuchando en este momento. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios porque Él es todopoderoso. Dios premia, Dios galardona la fe del hombre. Pero no nos afanemos en estas cosas terrenales, ¿sí? Hay que ocuparse, sí, ocupémonos de las cosas terrenales, pero no nos afanemos, porque debemos ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Esto es necesario hacer, sí, las cosas terrenales, el trabajo, la salud, el dinero y nuestros proyectos. Nuestros proyectos también tenemos que llevarlo a cabo, pero sin dejar de hacer esto, dijo el Señor. La justicia, la misericordia, la fe, el amor, sin dejar de lado la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les ilumine por medio de su Santo Espíritu para que podamos entender cada día que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y que podamos entender de que todo el tiempo que invirtamos en Dios no es en vano, porque Dios recompensa, Dios premia la fe del que se acerca a su presencia, buscando al Dios vivo. ¿Amén? Vamos a orar, por favor, por esta palabra, encomendándonos en las manos del Señor y creyendo que Dios es el que va a hacer en nosotros misericordia. Oremos al Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por la misericordia, por la bondad que tiene para con nosotros, dándonos a entender esta su palabra. Ayúdenos, porque solamente en usted está quieta y reposada nuestra alma. Bueno es usted, al alma que le busca, es bueno. Usted no quiere la muerte del que muere, sino que proceda al arrepentimiento y que viva, que se salve. Por eso le pedimos, por favor, ayúdenos y perdónenos si nos hemos afanado en aquellas cosas que no le convienen a nuestra alma. Son necesarias hacerlas, pero sin dejar de hacer lo principal, lo más importante. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes a su palabra, obedientes a su ley, por favor, a su palabra escrita, obedientes a este su evangelio. Le lo pedimos, por favor, esperando que usted, en su misericordia, se acuerde del que está padeciendo, del que tiene problemas, dificultades, el que está enfermo, el que está pasando por momentos difíciles y que a nadie se los puede contar. Por favor, le pido su bendición. Se lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Vamos a estar orando, como dice Celeste, pide por su tía Esther y su bisabuela Marta. Vamos a estar orando por ellos como seguimos orando. ¿Sí? Sabemos que Dios es el que puede ayudarnos en estas situaciones difíciles. Así que sabemos que no estamos solos en esta situación. Les quiero recordar que el 1 de abril vamos a seguir con el tema de, en estos días, ya la próxima semana seguramente estaremos hablando algo de la Pascua o la Santa Cena. Y para participar el 1 de abril, como ya he hablado con los hermanos, esta es una fiesta solemne en la que pueden o deben participar solamente los creyentes. ¿Ven? Así que para esto vamos a tener algunos pasajes bíblicos para los otros fines de semana y que podamos estar verdaderamente confiados en que Dios es el que guía nuestros pasos. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios los fortalezca y si Dios lo permite, el día miércoles nos volveremos a encontrar. Que Dios les bendiga, hermanos.
ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. A ti, Señor, levanto mi